Amados todos del Señor, en esta mañana queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, aleluya, por estar en sintonía con nosotros. Es una bendición que usted pueda conectarse y escuchar la palabra junto al pueblo de Dios, a la Iglesia Fuego Vivo, que en este 2026 le transmite un cariñoso saludo, aleluya, y un aplauso de bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Dios lo bendiga, amén. Aleluya, desde cualquier parte del mundo, gloria al Señor, que usted se conecte, aleluya, reciba bendición de esta casa en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Quiero hablarle en esta mañana, o quiero más bien enseñarle, porque ¿cuántos saben que Jesús predicaba a los inconversos, pero a sus discípulos no los predicaba? A sus discípulos, ¿qué hacía? Los enseñaba, ¿verdad? Amén. Y es importante dentro de la casa de Dios que haya enseñanza para que su iglesia se nutra, para que usted madure, aleluya. Y la predicación, aleluya, ya la dedicaremos para todos aquellos que necesitan ser salvos y conocer a Cristo. Pero me gustaría en esta mañana traerle una enseñanza, y esta predicación la titulé Sublime Gracia, aleluya. Y me gustaría hablarle de aspectos profundos, importantes en cuanto a la gracia, porque muchas veces lo único que conocemos o entendemos de la gracia es que somos salvos por gracia. Pero muchas veces si preguntas a alguien, ¿pero qué es la gracia? Bueno, pues se queda, bueno, la gracia es el favor de Dios, es la misericordia de Dios, y te empiezan a decir cosas tan genéricas, y muchas veces no alcanzamos a poder hablar en cuanto a la gracia, ni entender lo que es la gracia. Amén. Y por eso en esta mañana vine yo para enseñarle en cuanto a la gracia, 3 aspectos de la gracia que creo que son fundamentales de que usted los pueda entender, porque a medida que usted entienda la palabra de Dios en lo que yo le voy a estar explicando en esta mañana, como que hay algo que se le va a encender, se le va a prender el bombillo en algunas cosas, y usted, por eso era esto, por eso era lo otro, y es importante que así usted, gloria a Dios, esté al día de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, esté actualizado, no se me quede en el Windows 95, esas ya súper antiguos, sino que renuévese. Quiero hablarle en esta mañana de estos 3 aspectos de la gracia. Diga conmigo, la gracia y la ley son principios antagónicos, aleluya, chocan entre sí, son completamente distintos. Lo que es la gracia y lo que es la ley son completamente opuestos. Pues la ley, gloria a Dios, es el tema dominante, como usted puede leer, la palabra de Dios es el tema que domina todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si usted lee después el Nuevo Testamento, está, gloria a Dios, el mensaje primordial, central, el mensaje nuevo es un mensaje en cuanto a la gracia, ¿verdad? Y nos enseña en cuanto a la gracia. Y uno dice, bueno, pues entonces vivamos solamente bajo la gracia, porque el Antiguo Testamento es solo ley, es el Antiguo Testamento, pero hay mucha riqueza y mucha enseñanza en cuanto a la ley, en cuanto a todas las historias, todos los ejemplos y por qué Dios, aleluya, estableció la ley en medio de los hombres, y todo eso es importante que usted lo entienda para que usted pueda saborear lo que es la gracia en todo su contexto. Amén. Si usted no entiende la ley, jamás podrá entender la gracia. Amén. Podrá beneficiarse de la gracia, pero nunca entenderá lo que es verdaderamente la gracia en toda su plenitud. Hasta ahora el día llevo yo cerca de 40 años convertidos y casi 15 años de pastor, y todavía estoy aprendiendo en cuanto a la gracia. Cada vez que leo y estudio más de la gracia, más aprendo. Por eso es un tema que me apasiona, igual que el reino, y hay algunos temas que a mí verdaderamente me apasionan, pero le puedo decir que para mí tienen tanta profundidad que cuanto más estudio de ellas, más quiero saber. Así que gloria al Señor. Por eso, aleluya, como dijo creo que fue Shakespeare, cada vez que sé más, creo que no sé nada, o algo así, ¿verdad? Cuanto más sé que no sé nada. Bueno, pues así nos pasa muchas veces. Le voy a invitar a que lea conmigo en Juan, capítulo 1, versículo 17, y vamos a arrancar ahora sí en esta mañana. Vamos a usar bien la Biblia, así que gloria al Señor, no la cierra, tenga la mano, hay un icono ahí dentro de los móviles, sé un poco de móviles, y dentro de los móviles hay una que pone no molestar, o pone modo avión. Si usted no está esperando la llamada del Espíritu Santo a través del teléfono, lo puede poner en no molestar para que nadie lo moleste. Aleluya. O ponga en modo avión para que no le suene aquí en medio del culto, porque si el Espíritu Santo le quiere hablar, no va a ser a través del teléfono. Amén. Muy bien. Juan capítulo 1, versículo 17. Léanlo todos conmigo con fuerte voz.
Dice, pues la ley por medio de ¿quién? De Moisés fue dada. Pero, diga conmigo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... Ok, pues la ley por medio de Moisés fue dada al pueblo, pero la gracia y la verdad, amén, escuchen cómo junta estas dos palabras, ¿verdad? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, aleluya. La gracia, gloria a Dios, es algo mucho mayor que la misericordia, y lo vamos a ver, es mucho más que la extensión de la bondad para con nosotros, quien no solo no merecíamos la bondad de Dios, sino que Dios siendo justo, ¿cuántos creen que Dios es justo? Levante su mano si usted cree que Dios es justo. Dígale al hermano que tiene al lado, Dios es justo. Nosotros, aleluya, no solamente es que mereciéramos el perdón de Dios, sino que no merecíamos el perdón, sino que además merecíamos castigo por nuestro pecado. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Porque la paga del pecado es la muerte, y todo aquel que muere, morirá, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros, usted y yo, por ser transgresores de la ley de Dios, por cuanto nosotros fallamos a Dios, aleluya, y no cumplimos la ley de Dios, nosotros nos convertimos en ese momento, aleluya, en personas acusadas por la ley, y nosotros necesitábamos y merecíamos castigo por infringir esa ley. Así que la gracia de Dios no solamente bondad sobre nosotros o misericordia sobre nosotros, sino que mucho más, además, aleluya, de no condenarnos, aleluya, ni juzgarnos, aleluya. Él además, a través de la gracia, nos bendice y nos da un montón de cosas, las cuales nosotros podemos disfrutar hoy. Él se ha revelado, gloria a Dios, a través de la gracia. Jesús fue revelado a través de la gracia desde el Edén. Diga conmigo, desde el Edén. Uno dice, bueno, desde el principio era ley. Bueno, yo le puedo ya mostrar en esta mañana que la gracia de Dios estuvo sobre nosotros desde el comienzo de la humanidad. ¿Amén o no amén? La gracia comenzó desde el jardín del Edén, cuando Dios, aleluya, en vez de traer juicio sobre Adán y Eva y exterminarlos y matarlos, porque era lo que ellos merecían por haber quebrantado la ley de Dios, ¿Dios qué hizo? Dios, aleluya, sustituyó la muerte de Adán y de Eva por, aleluya, matar un animal con el cual con ese animal, dice, hizo vestimentas para ellos, ¿verdad? Así que Dios, aleluya, puso, aleluya, amén, un sacrificio, aleluya, en vez del sacrificio de Adán y Eva. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 3, versículo 21. Él podría haber matado a los primeros seres humanos y en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruir la humanidad con Adán y Eva, Él escogió establecer un camino para que ellos, aleluya, estuvieran bien con Dios, pudieran tener una buena relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Exactamente, ya no podrían tener la misma relación que tenían antes de haber pecado. Pero gloria al Señor, aleluya, ellos todavía podían tener comunión con Dios, no en la misma manera. Amén. Porque Dios proveyó un sacrificio para que ellos no murieran. Y este patrón de la gracia, gloria a Dios, continuó a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios, aleluya, instituyó, recuerdan, sacrificios que los hombres presentaban delante de Dios, sacrificios de sangre, como forma para poder expiar el pecado de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta mañana yo le pregunto, ¿acaso usted piensa que fue la sangre de los sacrificios de esos animales los que limpiaban el pecado del hombre? Amén. Fue la gracia de Dios que perdonó a todos aquellos que aprendieron a confiar en Él. Amén. Los sacrificios no tenían el poder de borrar el pecado del hombre. Solamente podían hacer expiación del pecado. Y la expiación del pecado no es lo mismo que borrar los pecados. La expiación es cubrir el pecado del hombre. Así que el hombre cuando pecaba, lo que hacía es que traía un sacrificio de sangre delante de Dios, amén, y entregaba ese sacrificio y a través de esa sangre expiaba sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que esa sangre cubría sus pecados. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no podía borrar los pecados del hombre. ¿Entiende esto?
Solamente aquel que creía en Dios, aleluya, se convertía en una persona justa delante de Dios. Amén. Así que podemos ver cómo la gracia de Dios estuvo desde el principio, aleluya. Y para esto, aleluya, en el libro de Hebreos nos lo explica perfectamente, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer en esta mañana del libro de Hebreos para que usted pueda entender y darle razonamiento, mayor razonamiento a esto que le estoy explicando en esta mañana. Aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 1. No lea por leer, entienda lo que está leyendo. Amén. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, de aquello que iba a venir más adelante después de la ley, o sea, la gracia, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que os ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria ¿de qué? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Diga conmigo, la sangre de los machos cabríos y de los toros no podían quitar los pecados. Por lo cual, escuche bien, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando? Jesucristo, ¿verdad? Me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. De esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Yo creo que nadie podría explicar mucho mejor lo que es el sentido de la ley, porque era necesario la ley para que apareciese la gracia. Amén. Diga conmigo, la ley es la sombra de aquello que venía. Amén. La ley, gloria a Dios, era la gracia, aleluya, pero en sombra. No se había todavía producido la gracia, aunque la gracia se podía ver desde el principio, pero no había llegado en todo su esplendor, como cuando llegó la figura de Jesucristo, aleluya. Por eso en esta mañana, ¿cuáles muchas veces malinterpretamos o no sabemos identificar la diferencia entre misericordia y gracia? Y creemos que tanto la misericordia como la gracia es lo mismo. Y déjeme decirle, gloria a Dios, que hay una diferencia importante entre la misericordia y la gracia, porque muchas veces son confundidas con frecuencia como que son lo mismo o son similares. Mientras que los términos significan o pueden significar o ser similares en cuanto al perdón, la gracia y la misericordia no son lo mismo. Y para de alguna forma poderlo simplificar en esta mañana, decirles que la diferencia es que vemos que la misericordia es que Dios no nos castigue, amén, por lo que merecemos, amén. Diga conmigo, esa es la misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros de no castigarnos cuando nosotros merecemos castigo por nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de lo que nos merecemos. ¿Entienden la diferencia? La misericordia no trae castigo, sino que es un perdón a nuestro castigo. Pero es que la gracia, además de no castigarnos, nos bendice a pesar, aleluya, de que no nos merezcamos ser bendecidos. Amén. Esa es la sublime gracia de Dios, que a pesar de que, aleluya, merecíamos condenación y a pesar de que merecíamos, aleluya, lo peor, Dios, aleluya, no solo nos perdonó, sino que nos da de su bendición todos los días. Algo que en usted y yo no se merece. Por eso muchas veces hablamos, aleluya, de que la gracia es el perdón de Dios que no merecemos. ¿Amén o no amén? La misericordia, aleluya, es la liberación de juicio y la gracia es la bondad que se extiende, aleluya, a aquellos que no lo merecemos. Amén. Porque si a esta altura usted se cree que todavía todo lo que le pasa es porque usted se lo merece, está muy equivocado.
Amén. Lo que usted tiene es por pura gracia de Dios. Aleluya. De acuerdo a la Biblia, aleluya, la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, todos hemos pecado. Aleluya. Puede leer en Romanos capítulo 3, versículo 23, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, en Eclesiastés también, capítulo 7, versículo 20. Hay algunos versículos clave que le está hablando en el cual le dice que absolutamente todo pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Como resultado de este pecado, gloria a Dios, todos merecemos la muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Aleluya. Amén. Aleluya, vamos a leerlo rápidamente. Romanos capítulo 6, versículo 23, para que no se crea que me estoy inventando versículos y después pero eso viene en la Biblia del pastor, en la mía no viene. Dice así, porque la paga del pecado, más la dádiva de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Y la condenación eterna, aleluya, para todos nosotros hubiera sido el lago de fuego. Y considerando estas cosas, gloria a Dios, cada día que vivimos es un acto de la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Si Dios nos diera lo que nos merecemos, aleluya, todos estaríamos ahora mismo condenados por una eternidad. Si fuera por lo que usted y yo nos merecemos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Salmo, aleluya, 51, versículo 1 y 2, David clama de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una súplica a Dios, aleluya, por misericordia. Es pedirle que Dios detenga su juicio contra nosotros. El juicio que merecíamos por nuestras transgresiones y por nuestro pecado, aleluya. Y en vez de ello, aleluya, nos concede el perdón de una manera que nosotros no hemos ganado. Aleluya. No merecemos nada de Dios. Se lo garantizo, no merecemos nada de Dios. Y por su gracia, solo por su gracia, aleluya, usted se hace merecedor de las recompensas adquiridas por Cristo Jesús. Usted se hace coheredero, aleluya, amén, de todo lo que reside en Cristo. El favor, la misericordia y la gracia de Dios está en usted a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Dios no es deudor de nadie, aleluya. Muchas veces, gloria al Señor, posicionamos a Dios en tales lugares que pensamos que Dios nos debe bendecir, que Dios necesita bendecirnos, aleluya, y nosotros nos convertimos en el centro del todo, aleluya, perdiendo el objetivo de que Dios es el centro de todo, amén, y que Dios obra como Él quiere y cuando Él quiere. Muchas veces nos enfadamos con Dios porque Dios no nos contesta cuando nosotros pedimos, porque no hace lo que nosotros deseamos, porque no lo hace a nuestra manera y cuando nosotros queremos. Nos enojamos con Dios o nos entristecemos con Dios y decimos: es que Dios ya no me ama, Dios tiene sus favoritos, Dios ya no me quiere. Porque posicionamos mal quién es Dios y quiénes somos nosotros. Usted no merece nada. Y lo tiene todo por ser hijo de Dios a través de Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El resultado de la gracia de Dios lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aleluya. No espere que salga en la ventana. Usted búsquelo también en su Biblia. Para eso trajo Biblia, para que usted la use. Gloria al Señor. Que algunos tienen la Biblia en casa con más polvo que el libro del Principito. Que lo leyó una vez de chico y ya no lo volvió a leer en la vida, ¿verdad? Ok. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice así: aun estando nosotros como... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vidamente, juntamente con ¿quién? ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, aleluya. Y esto es para que no se te olvide nunca, amén. Estando cada uno de nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, aleluya. Él nos perdonó, amén. Cuando dicen amén. Y no solamente que nos perdonó, sino que en la figura de Jesucristo nos bendijo. En algo que no merecíamos, en algo, gloria a Dios, que no podíamos adquirir de ninguna manera. Solamente Jesús, aleluya, se sacrificó por nosotros, muriendo por nosotros, amén.
Y no derramó su sangre como la sangre de los becerros y de los toros, aleluya, que hemos visto en Hebreos, que cada tiempo, aleluya, se tenían que hacer esos sacrificios para poder expiar los pecados del pueblo, sino que dice la palabra de Jesús que la sangre de Jesucristo fue derramada una vez para siempre. Y no expió tus pecados, sino que los borró. Amén. No los cubrió, sino que los borró, aleluya. Amén. Por eso no permitas que nunca el diablo te acuse con pecados pasados, porque todos esos pecados fueron olvidados por Dios. Amén. Aleluya. La gracia, mi hermano, es simplemente ese favor inmerecido. No nos merecíamos, aleluya, al recibir tal gracia de Dios. Dios nos da las cosas buenas, aleluya, no porque las merecemos, aleluya, ni porque nunca las podríamos ganar. Dios nos las da justamente por su gracia, mucho más que su bondad, mucho más que su favor y mucho más que su misericordia. Por su gracia, aleluya. Por eso su gracia, perdón, va muchísimo más allá que su misericordia, favor, aleluya. Puesto que la misericordia, aleluya, nos perdona el castigo, pero su gracia nos otorga una bendición ajena, una justicia y una vida perfecta, la cual es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Si solo fuera por la misericordia de Dios, aleluya. Si solo fuera por la misericordia de Dios, solamente Dios hubiera perdonado nuestros pecados. Pero no seríamos dignos de recibir al Hijo de Dios en nosotros. Es solo a través de su gracia. Por eso dice la palabra de Dios que solo por gracia sois salvos. No solo, mi hermano, es una resta que elimina la deuda adversa contra nosotros, sino que además, aleluya, nos da el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nos da una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nos da una iglesia, nos da el ser hechos y llamados hijos de Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios nos da es a través de su gracia, aleluya. Amén o no amén. Y no solo eso, sino que lo más importante, se dio por nosotros, aleluya. Por eso su gracia solo la pueden degustar los hijos de Dios. Amén. Diga conmigo, la misericordia está sobre toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice que llueve sobre justos e injustos, que sale el sol para justos e injustos, para buenos y malos, ¿verdad? Para todo el mundo. Eso es misericordia de Dios. Aleluya. Pero solamente aquellos que son salvos podemos degustar de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. A modo entonces de resumen, podemos notar un cuantioso contraste entre lo que es la gracia y lo que es la ley. ¿Cuántos dicen amén? La ley, mientras pronuncia maldición sobre la vida de uno, la gracia derrama bendición sobre nosotros. La ley te dice, aleluya, constantemente, la paga del pecado es muerte. Pero la gracia nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna. La ley nos dice, haz, aleluya, y resulta que no puedes. La gracia te dice, ya está todo hecho, consumado es, aleluya. Amén. ¡Wow! Entonces la ley es pecado, ni mucho menos. La ley es mala, ni mucho menos. La ley era necesaria, claro que era necesaria. Aleluya. De hecho, todavía hay una ley moral en el corazón de los hombres. Amén. Que no será quitada, gloria al Señor, hasta que todos estemos allá arriba. Hay una ley en el corazón de todos nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La ley no es pecado, sino que nos muestra qué es el pecado. Amén. Y eso usted lo aprendería si usted viniera los sábados a los discipulados. Yo le meto ahí la cuñita, porque estamos hablando sobre la salvación, algo, cosas interesantes, ¿verdad? ¿Quién viene a los discipulados? Levante su mano. ¿Quiénes aprendieron algo de los discipulados? Bueno, no se me quede mudo ahora, que no le voy a preguntar. Es que ayer le dije, mañana le voy a preguntar delante de... O sea, ya se quedan todos pálidos, ¿sabes? Gloria a Dios. Diga conmigo, la ley no es pecado, pero sí revela y muestra el pecado del corazón del hombre. ¿Amén o no amén?
La ley muestra quién es infractor, aleluya, de ella misma. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, escuche, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Chicos, estamos lentos aquí con los versículos, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aleluya. Diga conmigo, la gracia es mucho más que perdón. La gracia es activa, es dinámica. La gracia podemos degustarlo cada uno de nuestros días. Amén. La gracia se mueve en la esfera del pasado, presente y futuro. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gracia, aleluya, no, quiero dejarle esto claro, la gracia no es la licencia libre para pecar. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, bajo la gracia no te da libertad a que tú peques cuando quieras. Amén. Mire, si usted lee la gracia, dice así Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el apóstol hace una pregunta, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Porque aquel que es salvo se aparta del pecado. ¿Amén o no amén? Y ahí es donde entramos, aleluya, en quién verdaderamente es salvo. Porque déjame decirte que no solamente con creer en Jesucristo es suficiente. Creer no te hace ser salvo. Hello. ¿Sabe usted que el demonio y el diablo también creen? ¿Piensa que son salvos? Muchos de los que creyeron dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor dijo, apartaos de mí, porque nunca os conocí. ¡Wow! Amén. Así que ser salvo no es simplemente creer en Dios. Escúcheme, gente. Ser salvo no es simplemente ir a una iglesia. Ser salvo es arrepentirte de tus pecados. Cambiar el rumbo completamente de tu vida. Amén. Dar fruto y dar fruto con perseverancia en el tiempo. Eso verdaderamente es lo que te pone y te engloba en ser una persona salva. Por eso el apóstol enseña y dice a la iglesia, autoexamínate para saber, aleluya, en dónde tienes puesta tu fe. Examina tu salvación, gloria a Dios. Porque muchos, aunque se creen que lo son, no son verdaderamente salvos. Simplemente son simpatizantes de la iglesia, les gusta la iglesia, les gusta el ambiente de la iglesia, les gustan algunos cánticos, algunas canciones le tocan y le mueven la lágrima de vez en cuando. A otros les encanta la comunión entre los hermanos. Amén. Pero eso no es salvación. Hello. Gloria al Señor Jesús. Venga los sábados por la mañana. Digo por la tarde. Si viene por la mañana, venga a limpiar. Los sábados por la mañana. También, ¿verdad? No estaba yo muy desencaminado, ¿verdad? Bueno, venga los sábados por la tarde a las 7 de la tarde. Gloria a Dios. Romanos, aleluya, el apóstol le hace la pregunta, dice, ok, ya no estamos bajo la ley. La ley, aleluya, el pecado no se enseñoreará de vosotros, aleluya. Justamente por eso, porque la ley, aleluya, te enfoca, aleluya, y te descubre el pecado. Sin ley, aleluya, no hay pecado, porque no sabes qué es bueno y qué es malo. Amén. Por eso era necesario que fuera introducida la ley, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta cuáles son los pecados, aleluya. Así que la ley identificaba el pecado y por eso dice, ahora vosotros, aleluya, estáis bajo la gracia. Con lo cual, aleluya, los pecados no se enseñorearán de vosotros porque no viví bajo la ley. Entonces se hace una pregunta, entonces, ¿esto nos da derecho a vivir como queramos?
Esto nos da derecho, ya que no vivimos bajo la ley y vivimos bajo la gracia, a pecar cuando nos dé la gana. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Porque la gracia no es la licencia para pecar libremente cuando nos dé la gana. Y muchas veces, como pensamos que no vemos las consecuencias inmediatas, nosotros seguimos pecando. Amén. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice también el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Porque aquel que es salvo ha muerto al pecado. Wow, algunos me están mirando como diciendo, de esta no me salvo ya. Bueno, tranquilo, repose en la gracia de Dios, estése tranquilo. Está cubierto por la gracia del Señor, pero es importante que nos chequeemos constantemente, porque muchas veces sutilmente en la vida del cristiano pensamos que como no vemos juicio de Dios sobre nuestra vida, todo es lícito. Amén. Y a pesar de que todo sea lícito, no todo te conviene. Y si verdaderamente eres un hijo de Dios, te apartas voluntariamente del pecado, que te va a costar seguro, pero para eso tienes la ayuda del Espíritu Santo, no estás solo. Amén. Gloria al Señor. No que simplemente cuando nos vemos sentados por algún tipo de pecado, bueno, como vivo bajo la gracia, Dios no me va a fulminar. No, pero realmente eres salvo, porque dice la palabra de Dios, escuche, es serio, porque aquel que practica el pecado no es salvo. Nunca ha conocido a Dios. Uf. Amén. Porque el que ha conocido a Dios se aparta del pecado. Tito capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo andamos de tiempo? Estoy sin reloj, así que tema. Vale, pues hasta las 2 tenemos tiempo. Vamos a ver rápidamente 3 aspectos de la gracia de Dios en Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer ahí. Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Amén. No es que sea de todos los hombres, pero sí se ha manifestado a todos los hombres en la figura de Jesús. ¿Ok? Cuando dicen amén. Así que ninguno, aleluya, escapa de la gracia si se acercan a Jesús. Amén. La gracia ha sido para todos que quieran alcanzarla a través de la figura de Jesús. ¿Ok? Pero por desgracia no es de todos. Muchos rechazarán esa salvación. ¿Ok? Pero dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo apúnteselo para dárselo en los morros a los testigos de Jehová cuando vengan. Dile, mire, en esta palabra dice manifestando glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Y podemos encontrar rápidamente 3 lecciones en estos versículos. Una es una lección del pasado. Diga conmigo pasado. Tito capítulo 2, versículo 11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Y Pablo alude aquí a la primera venida de nuestro Señor Jesús, donde comenzó a manifestarse, a brillar en todo su esplendor la gloria y la gracia de Dios. Cuando dicen amén. En Juan capítulo 1, versículo 17, no nos dice que Moisés, aleluya, dio la ley como medio de salvación, sino, aleluya, nos dice, aleluya, puesto que el único medio de salvación, aún en el Antiguo Testamento, siempre fue la gracia de Dios a través de la fe. Porque aquellos que fueron salvos en el Antiguo Testamento fue a través de la fe. ¿Amén o no amén?
Solo la fe puesta en Dios los hizo, aleluya, ser justos delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cumplían los mandamientos, aleluya, pero sabían que los mandamientos no se podían cumplir. Cumplían las leyes, pero sabían que todas las leyes no se podían cumplir. Por eso hacían expiaciones y por eso hacían sacrificios, aleluya, para ser perdonados. Amén. Pero la única manera que los hacía justos y podían llegar al seno de Abraham era a través de la fe. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, siempre la salvación fue a través de la fe. ¿Amén o no amén? Sino que la ley llegó, aleluya, para revelar el pecado del hombre. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. ¿Usted está aprendiendo algo en esta mañana? Guárdelo, gloria a Dios. Dice, puesto que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, como hemos leído antes, vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo fue salvo o cómo fue justificado Abraham? No este Abraham, sino el Abraham primero. Cuando aún todavía no había ley. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, la ley llegó 400 años después de que naciera Abraham. O sea, cuando nació Abraham no existía la. Entonces Abraham, ¿cómo llegó a ser salvo? Amén. ¿Por la? Vamos a ver Génesis capítulo 15, versículo 4 y 6. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso o no se lo ha preguntado nunca? Dice, bueno, ¿y por qué estos hombres eran justos? Porque seguramente cumplían todos los mandamientos a rajatabla, cumplían todas las leyes y eso les hizo ser justos. No, mi hermano, fueron justos por la fe. Lo mismo que hoy. Amén. Ellos pusieron la fe en Dios y nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Y solo a través de la fe podemos ser salvos. Wow. Dice Génesis capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, Abraham, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Escuche bien ahora, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Así que Abraham, diga conmigo, Abraham fue justo, fue salvo a través de la fe. Porque él creyó, aleluya, en lo que Dios estaba diciendo. Amén. Y eso le fue contado por justicia. A Abraham la fe le fue contada por justicia. Fue contada, atribuida e imputada una justicia ajena a él. Porque nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras. Por eso, por mucho que en el Antiguo Testamento el hombre cumpliese la ley, por las obras nunca podría ser justo delante de Dios. Amén. Solamente a través de la fe en Dios. Esto mismo es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 3 y en Gálatas 3 del 6 al 7. Se lo dejo como deberes o no. Venga, vamos a leerlo rápidamente. Venga, ya que estoy aquí en marcha. Dice así Romanos capítulo 4 versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, aleluya. O sea que no fue por las obras que hacía Abraham, sino por la fe, aleluya. Por la justicia y por poner la fe en Dios. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso Abraham fue llamado el padre de la, no el padre de la ley, ni el padre de la justicia, ni el padre de la misericordia, sino el padre de la fe, aleluya, porque su fe le fue contada como justicia delante de Dios, aleluya, para poder ser salvo.
En el Antiguo Testamento, gloria a Dios, miraban con fe, siempre con fe, las promesas venideras. Amén. Siempre, aleluya, estaban esperando lo que había por venir, gloria al Señor. Sabían que había un tiempo donde la gracia, gloria a Dios, se manifestaría en todo su esplendor. ¿Cuántos dicen amén? Así como nosotros, cada uno de nosotros miramos hacia atrás con fe el cumplimiento de todas las promesas pasadas, ellos en el pasado estaban puestos los ojos en el futuro, en lo que había de venir. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios, porque ellos esperaban a ese Cristo, a ese Mesías, a ese Redentor, gloria a Dios, aleluya, a esa persona, a la obra que él iba a hacer, gloria a Dios. Ellos tenían puesta sus ojos en el futuro. Oh, usted y yo, aleluya, nos llena de fe muchas veces ver, aleluya, la historia de ellos en el pasado, amén. Pero mientras usted solamente ve la historia del pasado de ellos, se está perdiendo vivir también su futuro, aleluya. Porque su futuro, aleluya, lo que usted hoy haga, gloria a Dios, quedará, gloria al Señor, como ejemplo, aleluya, para todas, aleluya, las generaciones posteriores. Por eso es importante lo que usted vino a hacer, el legado que usted deja. Es importante, gloria a Dios, la educación de sus hijos, que los instruya en los caminos de Dios. Es importante, aleluya. Es lo importante, lo más importante es usted que va a dejar aquí. O si usted va a pasar por la tierra sin pena ni gloria. Así que podemos y debemos decir que la gracia también estuvo presente en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no con el brillo y con el esplendor del Nuevo Testamento, aleluya, que se puede ver, sino que estaba algo ensombrecido por la ley, pero, aleluya, era una manifestación de la gracia desde el principio hasta el final, gloria a Dios. Amén. Porque solo por fe podemos ser salvos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ya estoy terminando, me queda como media hora o así. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A muchos se les ha gustado eso de comprar sin dinero, ¿verdad? Isaías 55, versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Cuando en el cumplimiento perfecto del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nos dice. Amén. Porque Jesús, diga conmigo, Jesús cumplió toda la ley. Vino a abrogar la ley, a cumplir toda la ley. Amén. Porque solamente alguien que pudiera cumplir toda la ley, amén, podía, gloria a Dios, ponerle fin a la ley. Amén. Aleluya. Y solamente Jesús cumplió toda la ley para que ya, aleluya, no fuéramos juzgados bajo la ley, sino, aleluya, fuéramos, gloria a Dios, perdonados bajo la gracia de Dios. Aleluya. El Dios encarnado vino a la tierra. Amén. Jesucristo se hizo hombre. Él personificó de una forma real, gloria al Señor, literal, la gracia y la verdad, dando, aleluya, una forma única y clara, como nunca antes visible, de lo que es entonces la manifestación de la gloria de Dios. Ahora la gracia es el tema principal y dominante, aleluya, y la ley adopta, gloria a Dios, un papel secundario, aleluya, en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación. Como ese ayo que nos dice el libro de Gálatas, que nos acerca a conocer a Cristo. La gracia de Dios, diga conmigo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Amén. Solo es por gracia y solo a través de la fe. Amén. Que seas un religioso no te convierte en una persona de fe. Te convierte más en una persona de ley.
Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto es por fe, para que por la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Vemos, gloria al Señor, como desde el principio la gracia estuvo, pero también tenemos una lección que aprendí, y es que la gracia también está ahora. ¿Cuántos dicen amén? En Tito, como hemos leído antes en el capítulo 2, versículo 11, ahora vamos a leer del 12 al 14, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Solamente 2 versículos aclaratorios de esto que he leído. Romanos capítulo 8, versículo 1, le he dicho que vamos a tirar bien de Biblia hoy, o sea, le he avisado desde el principio, ahora no me lloriqué ahí, estoy abriendo muchas veces la Biblia. Escuche, Romanos capítulo 8, versículo 1, como hemos leído antes. Ahora pues, ninguna, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Condenación hay para quién? Amén, pero hay una condición. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes? Oiga, qué mal sincronizados están. Digan todos, aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para esos son los que no hay ninguna condenación. Pero si tú andas en la carne, vas a ser condenado todos los días. ¿Amén o no amén? No me lo invento yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted sigue viviendo en la carne, gloria a Dios, usted va a ser condenado por la misma carne todos los días. Pero si usted aprende a vivir en el Espíritu, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos en el Espíritu. Ninguna, gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es del 10 al 13. Si hubieras seguido versículo tras versículo, pues hubieras terminado. Amén o no amén. Observamos que los creyentes, aleluya, somos libres de la sentencia condenatoria de la ley y que Cristo, aleluya, es nuestro sustituto, nuestro representante. Él nos dice en estos versículos que se hizo maldición para liberarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para librarnos a todos nosotros, aleluya, precisamente de la maldición de la ley. La gracia, aleluya, de Dios no puede ni debe producir, en nosotros ni conformismo, amén, ni tampoco apatía o tampoco relajamiento espiritual. La gracia no vino a nosotros para ninguna de estas cosas. Muchos porque se sienten bajo la gracia, se relajan. Muchos porque se sienten bajo la gracia, gloria a Dios, se relajan y se estancan espiritualmente. Como ya soy salvo, pues hasta que venga el Señor. Mi hermano, de ninguna manera, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que estar tan agradecidos por la gracia sobre nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo, mi hermano, dice la palabra de Dios que implanta en nosotros un espíritu nuevo dentro de nosotros. Amén. El cual nos lleva a una búsqueda insaciante, aleluya, constantemente, incansable, deseamos, aleluya, servir y necesitamos más de Dios cada día. Hay algo en nuestro interior, el Espíritu Santo, que clama, aleluya, por nosotros, Abba, Padre. Necesitamos, aleluya, más de nosotros. Todos los que hemos sido llenos por el Espíritu de Dios, necesitamos más de Dios cada día. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Y ese mismo espíritu nos lleva a consagrarnos cada día. Y ese mismo espíritu nos lleva a apartarnos del pecado cada día, gloria a Dios. No a relajarnos, sino a buscar más de Dios cada día. Amén. Por eso no entiendo muchas veces esos cristianos que se relajan y le pasan años en el relajo. Mire, salga ya, aleluya, del letargo, aleluya. Despierta tú que duermes, gloria al Señor. Aleluya. Muchos vienen y dicen, no, pastor, yo en mi país era mano derecha del pastor. ¿Dónde estaba el pastor? Estaba yo y me encargaba de esto y me encargaba del otro. Y después se le pasan 4 años en la iglesia, mi hermano, que no abre ni la boca. Vienen al culto así. Se van del culto así. Hermano, parece que no existen en la congregación. Gloria a Dios, actívate en el nombre de Jesús. Que el vivir bajo la gracia no solamente esperar a que el Señor venga por ti, aleluya, o tú te vayas con Él. Hay mucho que puedes hacer y puedes dar para el Señor, aleluya. Tiene que haber un deseo constante en tu vida de producir para Dios, aleluya, de dar fruto para el Señor, amén. Porque el Señor cuando venga no quiere hallar, aleluya, higueras sin higos. No quiere hallar fruto, no quiere hallar, aleluya, solamente hojas en tu vida. Quiere ver frutos del Espíritu en tu vida, aleluya. Porque gloria al Señor, los frutos del Espíritu en ti no son para ti, son para bendición de los demás, aleluya. Amén. Escuche bien en esta mañana. Ningún fruto se come otro fruto. Amén. Sino que el fruto crece, aleluya, para ser de bendición a otros. Los frutos del Espíritu en ti no son para ti. Son para bendecir al hermano que tienes a tu lado, gloria al Señor. Y Dios nos demanda, aleluya, que demos fruto, gloria al Señor, amén. Fruto del Espíritu, aleluya, perseverantemente, constantemente en nuestra vida haya fruto de Dios. No que caigamos en la apatía, aleluya, y que caigamos, aleluya, en ese conformismo, en ese relajo espiritual. No, yo hasta que el Señor venga. Bueno, pero hasta que el Señor venga, haz. No entierres el talento, gloria a Dios. Ponlo a producir, aleluya, amén. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y que traeré de vosotros, aleluya, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén, aleluya. La salvación, aleluya, de Dios no se detiene con la justificación ya obtenida, aleluya, sino que más bien comienza ahí. La salvación produce cada día en nosotros, aleluya, fruto para que persevere en el tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la salvación prosigue en nosotros día a día en nuestra santificación, aleluya. Amén. Donde dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros progresivamente, día tras día, para ser cada día más conforme al varón perfecto, aleluya, para parecernos más al Hijo de Dios, a Jesucristo, amén. ¿Tenemos tentaciones? Sí. ¿Tenemos tropiezos? También. ¿Tenemos lucha? Por supuesto. No me venga a contar de cosas que yo también las vivo. No me llore. Sonría, Dios le ama. Aleluya. No me llore con problemas que yo tengo también los míos. Gloria al Señor. Claro que tenemos tentaciones. Y claro, aleluya, que tenemos tropiezos y tenemos luchas y nos enfrentamos a problemas. Y muchas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Claro, todos estamos así. Todos vivimos en la vida, gloria a Dios, donde nos enfrentamos a muchos problemas, muchas situaciones en nuestra vida. Lo importante es cómo afrontamos cada situación en nuestra vida. Usted no es igual que la gente del mundo. Amén. Si usted no es igual que la gente del mundo, usted no puede actuar igual manera que la gente del mundo. Porque usted ya es distinto. Usted es un hijo de Dios. Usted ahora mira las cosas con fe. Usted ha aprendido a esperar en Dios. Usted ha aprendido a confiar en Dios. ¿Amén o no amén? Dios ha puesto un corazón nuevo dentro de usted. Dios ha puesto de su Santo Espíritu en usted, aleluya. Y claro que va a haber tentaciones, pero el Espíritu Santo, aleluya, le va a ayudar, gloria a Dios. Amén. No es en sus fuerzas, aleluya. No es para que usted tenga que dominar la bestia que lleva adentro. No. Es el Espíritu Santo quien lo tiene sujeta toda su carnota. Amén. Algunos van por la vida como si fuera una barbacoa andante, ¿verdad?
humeando, ¿verdad? Todavía, gloria a Dios, sujete la carne bajo el poder del Espíritu Santo, amén. Porque en su carne, la carne no puede dominar a la carne. ¿Quién se dio cuenta ya de eso? Y muchas veces nos ponemos, no Señor, yo, ahora sí, esta es la buena. Me voy a guardar y trato de nuestras fuerzas, y mi hermano, es imposible. Porque la carne no puede sujetar a la carne. Aleluya. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Porque el cerebro sí que es inteligente, ¿verdad? El cerebro es el único que se puso nombre a sí mismo. ¿Quién le puso nombre al cerebro? El cerebro. Es el que piensa, ¿verdad? Es el que pone nombre a todas las cosas. Le dejé humeante a algunos. Claro. Aleluya. Le aconsejo, gloria a Dios, que para esto lea Romanos capítulo 7. Porque el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, por todo lo que él también pasaba. Pero no se quede en el 7, después lea el 8. Amén. Porque conjuntamente al 7 viene después el 8 y el 8, gloria a Dios, le va ¡pum! A estallar la cabeza. Amén. Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Gálatas capítulo 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Yo sé que usted tiene buena voluntad en querer hacer cosas buenas para Dios. Yo lo sé. Todos comenzamos el año con ese mismo deseo. De querer hacer lo mejor, de entregarnos más, de apasionarnos más con Dios, de ser más fieles a la iglesia, de venir puntuales. Usted se pone una tarea y un montón de cosas. Yo sé que tiene usted buena voluntad de hacer las cosas, pero no es una cuestión de voluntad, aleluya. Porque, aleluya, hay algo que se opone a sus buenas intenciones y sus buenas decisiones, y es algo que se llama los deseos de la carne. Y estos deseos de la carne chocan directamente contra el deseo del espíritu, aleluya. Amén. Por eso le dije, yo creo sinceramente en mi espíritu que este es un año en el cual debemos dedicarnos a la consagración, a vivir por y para el espíritu, amén. Y dejar, aleluya, los deseos de la carne, gloria al Señor, y enfocarnos, aleluya, en nuestra vida espiritual, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice ya para terminar Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos, aleluya, y debemos con confianza, aleluya, no con temor, pues en Cristo hay, aleluya, dígame, seguridad de salvación. Amén. Diga conmigo, en Cristo está segura mi salvación. No tengo duda de eso nunca. Amén. No tengan nunca duda de que su salvación está segura en Jesucristo. Y mientras usted esté en Jesucristo, usted es salvo. Amén o no amén. Aleluya. Si está usted bajo la gracia de Dios en Cristo, su futuro, aleluya, es un futuro de gloria y de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sean cuales sean las circunstancias actuales que le rodeen, aleluya, le puedo garantizar que la gracia de Dios le da seguridad en esta mañana. Amén. No se vaya turbado en esta mañana y dice, ¿seré salvo? No, usted es salvo por la gracia de Dios. Aleluya, amén. Y mejor que nadie usted sabe, aleluya, que usted es salvo por la sangre de Jesucristo. Amén. Esto le ayuda a perseverar, a no relajarse, gloria a Dios, a vivir, aleluya, consagrado para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cristo, aleluya, pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y en Él, aleluya, se manifiesta toda la gracia hacia nosotros. Solo, aleluya, mire, el día del juicio, y esto es serio, si usted no conoce a Cristo, espero que usted ponga atención en esto. El día del juicio, Cristo puede ser tu mejor amigo, pero también puede llegar a ser tu peor enemigo. Porque vendrá un día donde Él venga a juzgar. Amén. Y es necesario que estés alistado en el lado correcto. Aleluya. Solo depende de la relación que tengas con Él. Puede ser tu mejor amigo o puede ser el juez justo que un día venga a juzgar tu vida. Por eso, gloria a Dios, acércate a Dios mientras aún puedas ser hallado. Busca a Jesucristo, acéptalo en tu corazón.
Recíbelo, aleluya. Hazle hueco en tu vida. Permite que Dios sea el todo en tu vida. Asegúrate, gloria a Dios, de la salvación en tu vida. Amén. Y tendrás no un futuro incierto, sino un futuro seguro en Él. La gracia, gloria a Dios, nos enseña a guardar la esperanza bienaventurada y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.